Hola, mi nombre es Eric Alejandro y actualmente estoy cursando la licenciatura de odontología. En este video vamos a explicar el desarrollo embrionario del cuerpo humano, tocando los temas fundamentales para su formación completa hasta su etapa postnatal. Vamos a comenzar hablando sobre los arcos faringios, los cuales comienzan su desarrollo en la cuarta y quinta semana de desarrollo intrauterino. Los arcos faringios comienzan a desarrollarse cuando las células de la cresta neural emigran a las regiones de las futuras cabeza y cuello. El primer par de arcos faringios aparecen como elevaciones superficiales laterales a la faringe en desarrollo. Pronto, aparecen otros arcos en forma de crestas redondeadas a cada lado de las regiones de las futuras cabeza y cuello, y al final de la cuarta semana existen 4 pares de arcos faringios visibles desde el exterior. El quinto y sexto arco son rudimentarios, o sea que no son visibles en la superficie del embrión. Cada arco consiste en un núcleo de tejido mesenquimatoso recubierto exteriormente por ectodermo de superficie e interiormente por epitelio de origen endodérmico. Es caracterizado por cada arco faringio que posee un componente muscular para formar los músculos de la cabeza y cuello, una arteria, nervios, motores y sensitivos y un vástago cartilaginoso que forme el esqueleto del arco. Con respecto al cuarto arco faringio, sus músculos van a ser el cricotiroideo, el peristafilino externo y los constrictores de la faringe. Todos estos inervados por la rama laríngea superior del nervio vago, componente cartilaginoso de los arcos faringios. En relación con los cartílagos del primer arco faringio, van a estar compuestos por una porción dorsal, que es el proceso maxilar, y una porción ventral, conocida como proceso mandibular. El mesenquima del proceso maxilar da lugar al maxilar, al cigomático, al temporal y a la mandíbula. Por otro lado, el proceso mandibular va a contener el cartílago de Meckel en su interior, el cual durante su desarrollo posterior desaparece, excepto en su extremo dorsal que persiste y forma el yunque y el martillo. El cartílago del segundo arco faringio contiene el cartílago de Reichert, que da origen al estribo, a la apófisis, estiloides y el ligamento estiloidea. Ventralmente el asta menor y la porción superior del ioides. El cartílago del tercer arco faringio nos origina la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del ioides. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arcos faringios se fusionan para formar los cartílagos de la laringe, dando como origen a la tiroides, la cricoides, aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. Ahora vamos a hablar de los componentes musculares e inervación. El primer arco va a dar origen a los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el miloideo, el músculo del martillo y el periestafilino externo. Estos músculos van a estar inervados por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El segundo arco faringio va a dar origen al músculo del estribo, el estiloideo, del vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos están inervados por el nervio facial. La musculatura del tercer arco faringio se fija a los músculos estilofaringios, los cuales van a estar inervados por el nervio glosofaringio. Ahora hablaremos sobre las bolsas faringias. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faringias y la quinta es rudimentaria. La primera bolsa faringia forma un divertículo llamado receso tubo-timpánico que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faringia. La porción distal del divertículo se ensancha para originar una estructura similar a un saco que recibe el nombre de cavidad timpánica primitiva o del oído medio en tanto su segmento proximal pertenece el estrecho y constituye la trompa de Eustaquio. El recubrimiento de la cavidad timpánica participa más adelante en la formación de la membrana timpánica o del tímpano. En la segunda bolsa faringia, su revestimiento epitelial prolifera y forma yemas que penetran al mesénquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico para constituir el primorio de las amígdalas palatinas. La tercera y cuartas bolsas se caracterizan en su extremo distal por un ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratoides inferior, en tanto en la región ventral forma el timo. Los dos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faringia y este timo migra entonces en su dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faringia forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde su contacto con la pared de la faringe, se dorsa la superficie dorsal de la glándula tiroides, que está en migración caudal.
Para constituir las glándulas paratiroides superiores, la región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último branquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Respecto a las hendiduras faringias, el embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faringias. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercer y al cuarto, y por último se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello, y la segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico que recibe el nombre de seno cervical y luego se desaparece en una fase posterior del desarrollo de la lengua. Ahora hablaremos de la lengua. Esta aparece en los embriones alrededor de la cuarta semana a manera de 2 protuberancias linguales laterales y una protuberancia medial denominado tubérculo impar. Estas 3 protuberancias se originan a partir del primer arco faringio. Una segunda protuberancia medial llamada la cúpula o la eminencia hipobranquial es formada por mesodermo del segundo, tercer y parte del cuarto arco. Por último, una tercera protuberancia medial marca el desarrollo de la epiglotis justo detrás de esta protuberancia. También se ubica el orificio laringio, flanqueando por las protuberancias aritenoides. Al crecer, las protuberancias linguales laterales rebasan el tubérculo impar y se fusionan para dar origen a las 2-3 anteriores, y el cuerpo de la lengua está separado por el tercio posterior por un surco en forma de V denominado surco terminal. La porción posterior o raíz de la lengua se origina a partir del segundo y tercer arco, y ciertas porciones del cuarto arco faringio, la epiglotis y el extremo posterior de la lengua se desarrolla a partir del cuarto arco. Algunos de los músculos de la lengua quizás se diferencien in situ, pero en su mayoría derivan de los mioblastos que se originan a partir de las somitas. La tiroides desciende por delante del intestino faringio como un divertículo bilobulado. Durante esa migración, la tiroides permanece conectada con la lengua por medio del conducto tirogloso y que luego desaparece. Al avanzar el desarrollo, la glándula tiroides desciende por delante del hueso hioides y los cartílagos laringeos. Alcanza su posición final frente a la tráquea en la 7ª semana. Para este momento se ha desarrollado un pequeño istmo en la línea media y 2 lóbulos laterales. Ahora vamos a hablar de la formación de la cara. Al final de la cuarta semana aparecen las prominencias faciales, constituidas principalmente por mesenquima derivado de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primer par de arcos faringios. Las prominencias maxilares pueden identificarse en posición lateral al estmoideo, en tanto las prominencias mandibulares se observan en posición caudal a esta estructura. La prominencia frontonasal integrada a partir de la proliferación del mesenquima ventral a las vesículas cerebrales constituye el borde superior del estmoideo. A ambos lados de la prominencia frontonasal se originan engrosamientos localizados del ectodermo superficial llamados placodas nasales u olfatorias, bajo la influencia inductiva de la porción ventral del prosencéfalo. Durante la 5ª semana, las placodas nasales se invaginan para dar origen a las fosas nasales. Al hacerlo, forman la cresta tisular alrededor de cada fosa y las prominencias nasales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media en forma subyacente, la hendidura ubicada entre la prominencia nasal media y la prominencia nasal maxilar. Se pierde y las 2 se fusionan. Así se forma el labio superior, y a partir de las 2 prominencias nasales mediales y las 2 prominencias maxilares, las prominencias nasales laterales no participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se integran a partir de las prominencias mandibulares que se fusionan en la línea media. Al inicio, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales están separadas por un surco profundo conocido como surco nasolagrimal. El ectodermo del piso de este surco forma un cordón epitelial sólido que se desprende del ectodermo subyacente. Después de canalizarse, el cordón da origen al conducto nasolagrimal. Su extremo superior se ensancha y termina generando el saco lagrimal tras el desprendimiento del cordón. Las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales se fusionan uno con otro. El conducto nasolagrimal se dirige así desde el ángulo medial del ojo hasta el meato inferior de la cavidad nasal, y las prominencias maxilares crecen para constituir las mejillas y los maxilares superiores.
La nariz se forma a partir de 5 prominencias o procesos faciales. La prominencia frontonasal, que da origen al puente de las prominencias nasales mediales, que fusionadas forman el dorso y la punta, y las prominencias nasales laterales, que van a formar las alas. Como consecuencia del crecimiento medial de las prominencias maxilares, las dos prominencias nasales mediales se fusionan no solo en la superficie, sino también a un nivel más profundo. La estructura formada por esta fusión es el segmento intermaxilar, y este está compuesto por un componente labial que forma un filtrum del labio superior, un componente maxilar superior que contiene los 4 dientes incisivos y un componente palatino que forma el paladar primario triangular. El segmento intermaxilar va a guardar continuidad con la porción rostral del tabique nasal, formado a partir de la prominencia frontal. Si bien el paladar primario deriva del segmento intermaxilar, el segmento principal del paladar definitivo se integra a partir de vaginaciones similares a las repisas de las prominencias maxilares. Estas evaginaciones, que reciben el nombre de crestas palatinas, aparecen en la 6ª semana del desarrollo y crecen oblicuas y hacia abajo de cada lado de la lengua. No obstante, durante la 7ª semana, las crestas palatinas ascienden para adoptar una porción horizontal por encima de la lengua y fusionarse con lo que se forma el paladar secundario. En la región anterior, las crestas se fusionan con el paladar primario triangular y el foramen incisivo es el punto de referencia entre el paladar primario y el secundario. Al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar recién formado. Las fosas nasales durante la 6ª semana se profundizan en grado considerable. En parte por el efecto del crecimiento de las prominencias nasales circundantes y también por su penetración hacia el mesénquima subyacente. Al inicio, la membrana oronasal separa las fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de los orificios recién formados, los cuales son las cuanas primitivas. Estas cuanas se ubican una a cada lado de la línea media y justo por detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundario y el desarrollo adicional de las fosas nasales primitivas, las cuanas definitivas se terminan ubicando en la unión de la cavidad nasal y la faringe. Los senos paranasales se desarrollan como divertículos de la pared nasal lateral y se extienden hacia el interior de los huesos maxilar, etmoides, frontal y esfenoides. Alcanzan su dimensión máxima durante la pubertad y contribuyen a la configuración definitiva de la cara. La forma de la cara depende no solo de la expresión de los senos paranasales, sino también del crecimiento de la mandíbula y el maxilar para alojar las piezas dentales. Ahora vamos a empezar hablando sobre la formación de las yemas pulmonares. Cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas, aparece una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior, que se conoce como divertículo respiratorio o bien yema pulmonar. Al inicio, esta yema tiene comunicación con el intestino anterior. Sin embargo, a medida que se expande en dirección caudal, se separa el intestino anterior por medio de las crestas traqueocefálicas. Posteriormente, estas crestas se fusionan y forman el tabique traqueoesofágico, dividiendo de esta manera al intestino anterior en una porción dorsal para el esófago y en una ventral para la tráquea. El primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe por medio del orificio laríngeo. El epitelio que cubre el interior de la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los pulmones es por completo de origen endodérmico. Los componentes de tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral o esplácnico que circunda el intestino anterior. Con respecto a la laringe, su revestimiento interno se origina a partir del endodermo. En cambio, la de los cartílagos y los músculos derivan del mesénquima, del cuarto y sexto arco faríngeo. La proliferación rápida de su mesénquima produce que el orificio laríngeo cambie de aspecto y pase de ser una hendidura sagital a constituir una abertura en forma de la letra T. Mientras el mesénquima de los dos arcos se transforman en los cartílagos tiroides y cricoides y aritenoides, el epitelio laríngeo también prolifera con rapidez, originando la oclusión temporal de su luz, que luego por vacuolización y recanalización dan origen a ventrículos laríngeos. Estos huecos están limitados por pliegues tisulares que convierten las cuerdas vocales falsas y verdaderas, debido a que la musculatura de la laringe deriva del mesénquima, del cuarto y sexto arco faríngeo. Todos los músculos de la laringe son inervados por las ramillas del nervio vago.
La yema pulmonar, al separarse del intestino anterior, forma la tráquea y las yemas bronquiales primarias. Al inicio de la quinta semana, cada una de estas yemas se ensancha para constituir los bronquios primarios derecho e izquierdo. El derecho genera 3 bronquios secundarios y el izquierdo 2, formando posteriormente 3 lóbulos en el pulmón del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Con el crecimiento en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios estrechos disponibles para los pulmones se llaman canales pericardioperitoneales. Estos se ubican para cada lado del intestino anterior y de manera gradual del intestino anterior y quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral y la capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. El espacio remanente entre la pleura parietal y la visceral corresponde a la cavidad pleural. Al continuar el desarrollo de los bronquios secundarios, se dividen una y otra vez con un patrón dicotómico para dar origen a 10 bronquios terciarios o segmentarios en el pulmón derecho y a 8 en el izquierdo, lo que crea los segmentos bronquiopulmonares del pulmón adulto. Al final del sexto mes existen alrededor de 17 generaciones de subdivisiones. A pesar de esto, para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva, deben ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. El último tema del que vamos a hablar es sobre la maduración de los pulmones y la podemos dividir en 4 periodos, lo que es el primer periodo, que es el pseudoglandular, el segundo, que es el canalicular, el tercero, que es de los sacos terminales, y el último, de los alveolares. El periodo pseudoglandular ocurre entre las semanas 5 y 16. El pulmón en desarrollo se asemeja a una glándula exocrina. Los numerosos túbulos endodérmicos están revestidos por un epitelio simple columnar y están rodeados por un mesodermo que contiene una modesta red capilar. El periodo canalicular ocurre entre las 16 y 26 semanas. Los bronquiolos terminales se ramifican en 3 o más bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se ramifican posteriormente en 3 a 6 conductos alveolares. Los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares ahora están revestidos por un epitelio cuboidal simple y están rodeados por un mesodermo que contiene una red capilar prominente. Durante este periodo, los sacos terminales brotan de los conductos alveolares y luego se dilatan y se expanden hacia el mesodermo circundante. Los sacos terminales están separados entre ellos por tabiques primarios. El epitelio cuboidal simple dentro de los sacos terminales se diferencian en neumocitos tipo 1 y 2. Los sacos terminales están rodeados por mesodermo que contiene una red de capilares que proliferan rápidamente. Los capilares hacen íntimo contacto con los sacos terminales y establecen así una barrera hematogaseosa que son con los neumocitos tipo 1. El periodo alveolar va desde los 8 meses de gestación hasta los 8 años, según algunos autores. Durante el periodo, los sacos terminales se dividen en tabiques o septos secundarios para formar los alvéolos adultos. El mecanismo principal por el cual ocurre el aumento es la formación de septos secundarios que dividen los alvéolos existentes. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido con alto contenido de cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco proveniente de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de los neumocitos tipo 2. Y cabe mencionar que la cantidad de surfactante que en el fluido se incrementa particularmente durante las 2 últimas semanas previas al nacimiento. Después del nacimiento, el aumento en el tamaño del pulmón se debe a un aumento en el número de bronquiolos respiratorios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Xiomara Núñez Durón. Actualmente curso el segundo semestre en la carrera de odontología y hoy les voy a platicar un poquito sobre el desarrollo embrionario del sistema urogenital. Este se divide funcionalmente en 2 componentes con un origen embriológico diferente, que son los sistemas urinario y genital. Sin embargo, están íntimamente relacionados. Este sistema abarca todos los órganos implicados en la reproducción y en la elaboración y eliminación de la orina también. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y consta de 2 riñones que producen y eliminan la orina. También los ureteres que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga que almacena temporalmente la orina, la uretra que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior.
Se desarrollan tres sistemas renales sucesivos, que es el pronefros, que este no es funcional, el mesonefros, órganos excretores temporales, y el metanefros, que son los primordios de los riñones permanentes. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital o la parte ventral de la cloaca. En el desarrollo de la uretra, el epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. Durante las semanas quinta y sexta, el sistema genital permanece en un estado indiferenciado, estando presentes dos pares de conductos genitales. Los conductos mesonéfricos desempeñan una función importante en el desarrollo del sistema reproductor masculino, mientras que los conductos paramesonéfricos desempeñan una función importante en el desarrollo de los conductos femeninos. Hasta la séptima semana, los genitales externos son similares en los dos sexos. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la novena semana, pero los genitales externos no están completamente diferenciados hasta la semana 2. El sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas del embrión en funcionar. El corazón y el sistema vascular primitivos aparecen hacia la mitad de la tercera semana. Este desarrollo cardíaco tan temprano se produce porque el embrión en rápido crecimiento no puede ya satisfacer sus necesidades nutricionales y de oxígeno únicamente mediante difusión. En consecuencia, necesita un método eficiente para obtener el oxígeno y los nutrientes a partir de la sangre materna y también para eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho. Hacia el día 18, el mesodermo lateral consta de dos componentes. Estos son el somatopleura y el esplacnopleura. Esta última origina la mayoría de los componentes cardíacos. Estas células endocárdicas se separan del mesodermo para crear dos tubos cardíacos. A medida que va plegándose el embrión, los tubos cardíacos endocárdicos se aproximan entre sí y se fusionan para formar un único tubo cardíaco. El corazón comienza a latir a los 22 o 23 días y el flujo de sangre se inicia durante la cuarta semana. Hay tres pares de venas que drenan en el primordio del corazón de un embrión de 4 semanas. Las venas vitelinas devuelven sangre pobremente oxigenada procedente de la vesícula umbilical. Las venas umbilicales transportan sangre bien oxigenada desde el saco coriónico. Las venas cardinales comunes devuelven al corazón sangre escasamente oxigenada que procede del cuerpo del embrión. En el desarrollo de la vena cava inferior se forma a través de una serie de cambios en las venas primitivas del tronco del cuerpo, cambios que se producen a medida que la sangre que vuelve desde la parte caudal del embrión es desplazada desde el lado izquierdo del cuerpo hacia el lado derecho. La vena cava inferior está formada por 4 segmentos principales. La capa externa del tubo cardíaco embrionario, el miocardio primitivo, se forma a partir del mesodermo esplácnico que rodea la cavidad pericárdica. En esta fase el corazón en desarrollo está formada por un tubo endotelial fino separado del miocardio grueso por un tejido conjuntivo gelatinoso denominado gelatina cardíaca. El sistema esquelético se desarrolla a partir del mesénquima que procede del mesodermo y de la cresta neural. En la mayoría de los huesos, como por ejemplo en los huesos largos de los miembros, el mesénquima condensado experimenta un proceso de condrificación con formación de modelos de hueso cartilaginoso. Los centros de osificación aparecen en estos modelos hacia el final del periodo embrionario, a los 56 días. Y los huesos experimentan más adelante osificación endocondrial. Algunos huesos, como los huesos planos del cráneo, se desarrollan mediante un proceso de osificación intramembranosa. La columna vertebral y las costillas se desarrollan a partir de células mesenquimatosas procedentes de los esclerotomos de los somitas. Cada vértebra se forma por una fusión de condensación de la mitad caudal de un par de esclerotomos con la mitad craneal del par subyacente del esclerotomos. El cráneo en desarrollo consta de un neurocráneo y un viscerocráneo, cada uno de los cuales consta de sus componentes membranosos y cartilaginosos. El neurocráneo forma la bóveda craneal y el viscerocráneo forma el esqueleto. El esqueleto apendicular se desarrolla a partir de osificación endocondrial de los modelos de hueso cartilaginoso que se forman en el mesénquima de los miembros de desarrollo.
Las articulaciones pueden ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Se desarrollan a partir del mesenquima intersonal que queda entre los primordios de los huesos. En una articulación fibrosa, el mesenquima intersonal se diferencia hacia la formación de un tejido conjuntivo fibroso. En una articulación cartilaginosa, el mesenquima que se localiza entre los huesos se diferencia hacia la formación de cartílago. En una articulación sinovial se forma una cavidad sinovial dentro del mesenquima intersonal por desaparición de las células. El mesenquima también origina la membrana sinovial, la cápsula articular y los ligamentos de la articulación. Ahora yo les hablaré del sistema muscular. Se origina en las primeras etapas del desarrollo embrionario a partir de las capas germinales, que son tres: del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Principalmente el sistema muscular se va a originar a partir del mesodermo, que es la capa germinal intermedia. Esta a su vez se puede dividir en dos, se va a dividir en miogénesis, que esta se forma en la tercera semana, que son las células del mesodermo que se condensan para formar estructuras que se le conocen como somitas. Estas son precursoras, o van a ser las precursoras del sistema muscular esquelético. Y la otra es mionotomía, que se divide en miotomo, que origina a músculos de cabeza y cuello. Luego el miotomo mesodermo, que se origina a músculos superiores y respiratorios. Y el miotomo hipómero, que origina a músculos abdominales. A medida que este desarrollo continúa, el miotomo se diferencia en células musculares inmaduras llamadas mioblastos, que estas se fusionan para formar células musculares y establecer conexiones nerviosas para suministrar oxígeno y así formar vasos sanguíneos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Sofía Ortiz Sandoval. Actualmente estoy cursando la carrera de médico cirujano dentista en el grupo de segundo D y hoy les hablaré un poco sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por tres principales partes o componentes, las cuales son el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Comenzamos con el sistema nervioso central, el cual está formado por el cerebro y la médula espinal. Estos a la vez están protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Hablando un poco acerca del sistema nervioso periférico, este es conformado por las neuronas que están localizadas en el sistema nervioso central ya mencionado, por los pares craneales y además por los nervios raquídeos. Después tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual contiene partes del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y está constituido por las neuronas que intervienen en el músculo cardíaco, en el músculo liso y en el epitelio glandular, por mencionar algunos. El sistema nervioso comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana de gestación, aproximadamente, y comienza con el desarrollo de la placa y el surco neural. La notocorda y el mesenquima paraxial inducen al ectodermo suprayacente para la diferenciación hacia la formación de la placa neural. Especialmente el tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central, mientras que las células de la cresta neural le dan origen a la mayor parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Además, durante la cuarta semana de neural, la notocorda y el mesenquima paraxial inducen al ectodermo suprayacente para la diferenciación hacia la formación de la placa neural. Especialmente el tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central, mientras que las células de la cresta neural le dan origen a la mayor parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Además, durante la cuarta semana de gestación comienza el proceso de neurulación. La neurulación es un proceso donde se comienza a formar la placa y el tubo neural en la región del cuarto al sexto par de somitas. Hablando un poco más sobre el desarrollo de la médula espinal,
pues tenemos que la médula espinal primitiva se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y de la eminencia caudal. El tubo neural caudal del cuarto par de somitas se transforma en la médula espinal y los pares laterales del tubo neural aumentan su grosor y al mismo tiempo disminuyen el calibre del canal neural. Hablando un poco sobre el desarrollo del encéfalo, pues tenemos que el encéfalo comienza a desarrollarse durante la tercera semana de gestación, cuando la placa neural y el tubo neural se desarrollan a partir del neuroectodermo. Y la parte del tubo neural craneal del cuarto par de somitas se convierte en el encéfalo. La fusión de los pliegues neurales en la región del craneal y el cierre del neuroporo rostral forman las tres principales vesículas de las cuales se va desarrollando el encéfalo, las cuales son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ahora les hablaré del desarrollo del ojo. Esta comienza con la inducción del tejido endodérmico, que es una estructura llamada placa neural, formándose en la semana 4. La vesícula óptica se forma cuando la placa neural se pliega y esta es la precursora del ojo y pues dará lugar a diferentes componentes, como lo son pues la vesícula, que es la capa más externa del neuroectodermo, la capa del mesodermo y la capa interna del endodermo. Después el cristalino se forma cuando la vesícula óptica se engrosa y esta sirve para enfocar la luz. Después, para formarse la retina, que es la capa más externa y contiene conos y bastones, como ya lo conocemos. Y para seguir así con el nervio óptico, que se forma a partir de una porción del tubo neural. Y por último, estructuras como iris, como la córnea, la esclerótica, que se genera a partir de otros tejidos adyacentes de este mismo. Después conseguimos, a su vez que van de la mano, es el desarrollo del oído, que se va a empezar a formar en la semana 3 o 4. Y pues las estructuras que vamos a encontrar en el oído incluye la estructura externa, que es la parte visible del oído. Ahí podemos encontrar el pabellón auricular y oreja. Se formará a partir de un arco branquial y se fusiona para formar el pabellón auricular. Luego encontramos el oído medio, que se desarrolla a partir del primer arco branquial, y pues en podemos encontrar estructuras como el martillo, el yunque y el estribo, que nos permitirá el transporte de transmisiones al oído interno para que se conecte y podamos oír. Después encontramos el oído interno, que esta es la parte más compleja, y se formará a partir del ostocito, que se desarrolla con la invaginación del ectodermo y una serie de estructuras responsables de la audición, que aquí incluye el conducto coclear, que es, como ya les mencioné, el responsable de la audición, y el canales semicirculares, que estos son los encargados del equilibrio. A continuación les hablaré sobre el desarrollo de los dientes. Se desarrollan dos conjuntos de dientes. El primer conjunto es la dentición primaria, o también llamada temporal o dientes de leche, y la dentición secundaria, o también llamada dentición permanente. Los dientes se desarrollan a partir del ectodermo oral, del mesénquima y de las células de la cresta neural. El esmalte de los dientes procede del ectodermo de la cavidad oral, mientras que los demás tejidos se diferencian a partir de mesénquima y de las células de la cresta neural. El primer indicio del desarrollo de los dientes tiene lugar a partir de la sexta semana del desarrollo embrionario, en forma de un engrosamiento del epitelio oral. Estas láminas dentarias son bandas en forma de U, que se siguen en forma de curva en la mandíbula y en el maxilar primitivos.
El desarrollo de los dientes se divide en fases. Tenemos la fase de iniciación, que es cuando comienza durante la 6ª semana. Y la segunda fase es la fase de yema del desarrollo dentario durante la 8ª semana de gestación. Durante este proceso, cada lámina dentaria desarrolla 10 centros de proliferación, a partir de los cuales crecen las yemas dentarias hacia el mesénquima subyacente. Y pues estos esbozos se convierten después en los dientes temporales. También tenemos que las yemas dentarias de los dientes permanentes tienen procesores temporales que comienzan a aparecer durante aproximadamente la 10ª semana de gestación y a partir de las extensiones profundas de la lámina dentaria. Continuamos con la siguiente fase, la cual se llama fase de casquete del desarrollo embrionario, del desarrollo dentario de la 10ª semana. Comienza a partir de la 10ª semana de gestación. Y en esta fase pues tenemos que cada yema dentaria experimenta una invaginación por parte del mesénquima, constituyendo a lo que se le denomina el primordio de la papila dentaria y del folículo dentario. De manera que las yemas adquieren una configuración en forma de casquete. La forma ectodérmica del diente del desarrollo, el órgano del esmalte, producen finalmente el esmalte. Y pues tenemos que la parte interna de cada diente en fase de casquete, la papila dentaria, es el primordio de la dentina y de la pulpa dentaria. La papila dentaria y el órgano del esmalte forman el esbozo del diente. Y bueno, aquí tenemos ya que se forman algunos componentes como el epitelio externo del esmalte, que es la capa celular externa del órgano del esmalte, el epitelio interno del esmalte, que es la capa celular interna que reviste la papila, y el ligamento periodontal, que deriva de las células de la cresta neural y es un tejido conectivo vascular especializado que rodea la raíz del diente uniéndolo hacia el hueso alveolar. Tenemos la siguiente etapa, la cual se denomina fase de campana del desarrollo dentario. Esta comienza a partir de la semana 12 del proceso de gestación. Y aquí el diente ya en desarrollo adquiere una forma de campana, es por eso que es su nombre. Las células mesenquimales de la papila dental adyacentes al epitelio interno del esmalte ya se transforman en odontoblastos. Los odontoblastos pues son las células formadoras de dentina, que producen la predentina y lo depositan a un lado del epitelio. Después esta se convierte, la predentina se calcifica y se transforma a la dentina, y la dentina pues es el segundo tejido más duro del cuerpo. A medida que la dentina aumenta su grosor, los odontoblastos se ven desplazados hacia la parte central de la papila dental. Y pues las células del epitelio interno del esmalte se transforman en ameloblastos. Los ameloblastos son las células de la capa interna del órgano del esmalte. La raíz del diente también comienza a desarrollarse después de que esta ya está muy avanzada, la formación de la dentina y el esmalte. Como fase final, pues ya tenemos la erupción del diente. Y pues tenemos que tras el desarrollo de los dientes deciduos se inicia un desplazamiento lento y continuo hacia la cavidad oral. La erupción da lugar a la salida de los dientes desde el folículo dental del maxilar y la mandíbula hasta la posición funcional de la boca, es decir, ya los dientes se encuentran en el lugar correcto en donde deben de ir. Y pues como otro dato, pues tenemos que los dientes mandibulares suelen salir antes que los dientes maxilares. Y la dentición de un niño está constituida por 20 dientes temporales, o también llamados dientes de leche. Y la erupción de los dientes temporales tiene lugar entre la semana 6ª y 24 meses, pero ya de vida del niño. A continuación les hablaré sobre el sistema tegumentario. El sistema tegumentario pues está constituido principalmente por la piel y por sus apéndices. Los apéndices son las glándulas sudoríparas, las uñas, el pelo, las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias y también incluyen los dientes.
Comenzando por la piel, pues la piel es un sistema complejo y es el órgano más grande del cuerpo humano. Y está constituido por dos capas, que es la epidermis y la dermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y es un tejido epitelial superficial derivado del ectodermo de superficie embrionario. Y pues cabe recalcar que la epidermis es un tejido no vascularizado, es decir, no contiene vasos sanguíneos. Mientras que la dermis es la capa de la piel interna y está localizada bajo la epidermis, y es una capa profunda constituida por tejido conjuntivo denso derivado del mesénquima, y pues esta ya es un tejido vascularizado, es decir, que sí contiene vasos sanguíneos. La piel embrionaria está constituida a partir de la 4ª semana de gestación por una única capa de ectodermo de superficie situada sobre el mesodermo. Hablando más específicamente de la epidermis, alrededor de la 2ª y de la 3ª semana, el esbozo de la epidermis consiste en una capa única de células ectodérmicas indiferenciadas. Mientras que durante la 4ª a la 6ª semana, estas células proliferan y forman una capa externa simple de epitelio escamoso llamado el peridermo. Las células del peridermo experimentan un proceso continuado de queratinización y de descamación y son situadas por células que proceden de la capa basal. La piel se divide en gruesa o fina. Bueno, tiene esas dos divisiones, gruesa o fina, en función del grosor de la epidermis. Tenemos la piel gruesa, la cual cubre las palmas de las manos y de los pies, mientras que la piel fina cubre la mayor parte del resto del cuerpo. Contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Comentando un poco más sobre las características de la dermis, pues esta se desarrolla a partir del mesénquima derivado del mesodermo, localizado bajo el ectodermo de superficie. Hacia la semana 11, las células mesenquimatosas comienzan a producir fibras colágenas y elásticas del sistema conjuntivo. Los vasos sanguíneos de la dermis se inician en forma de estructuras simples, revestidas por endotelio que se diferencian a partir del mesénquima. Tenemos que de los derivados de este sistema son las glándulas del sistema tegumentario, pues son las glándulas, y las glándulas de la piel son las llamadas sudoríparas ecrinas y apócrinas, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. Todas estas derivan de la epidermis y crecen hacia la dermis. También el pelo es uno de los componentes de este sistema, y los pelos comienzan a desarrollarse al inicio del periodo fetal durante la semana de la 9 a la 12 aproximadamente, pero no se reconocen fácilmente sino hasta la semana 20, y es cuando comienzan a reconocerse con mayor facilidad. Al inicio, pues los pelos se identifican en las cejas, en el labio superior y el mentón. Los folículos pilosos se inician en forma de proliferaciones del estrato germinativo de la epidermis y se extienden hacia la dermis subyacente. Las uñas también son un componente del sistema tegumentario, y pues tenemos que las uñas de los dedos de las manos, como tanto de los pies, comienzan a desarrollarse en las puntas de los dedos aproximadamente durante la 10ª semana de gestación.